Vale. Bueno, a ver, lo primero de todo, preguntaros si tenéis alguna duda. Ya sabéis que estamos en el tema 3. El otro día estuve un poquito viendo, bueno, ya se ha pasado el plazo de entrega, si no recuerdo mal, de la tarea número 1, o sea, de la tarea del tema 1 y de la tarea del tema 2, ¿vale? Que he visto que este fin de semana ha habido mucha gente que ha estado subiendo cosas y, bueno, y este fin de semana intentaré dejar las 2 tareas corregidas, ¿vale? Nosotros estamos ya por el tema 3. El otro día estuve ya explicando parte de ese tema 3. Piedad, perdón. Sí, Te puedo preguntar una cosa sobre la tarea 2. Es que en prioridad no apropiativa y prioridad, prioridad apropiativa, sí, los números, no sabía si la prioridad era los números más bajos, la más alta. O sea, una sí, prioridad con números más bajos, ¿no? sí. La O al prioridad revés. más alta es el número más bajo. Vale, vale. Creo que se especificó en el enunciado, ¿no? Es que en el PDF pone que es el número más alto. Claro, por eso yo tenía dudas. Hay un En el PDF ahí con un PDF, ejemplo que sí. pone que A es el ver, más alto, voy a pero mirarlo. ¿En qué PDF? A ver, pues perdonad. En el de la tarea, supongo que será, ¿no? no, en un ejemplo que hay más abajo. Pero ¿y en el de la tarea se especificaba algo? No, Es que yo no lo recuerdo. Vamos a ver, tarea para SI02, material. Bueno, estas primeras nada. Y estas de aquí, 1, máxima prioridad, 5, mínima prioridad. Eso venía en el enunciado. Quiero decir, no hay lugar a dudas, ¿no? ¿Es esto lo que tú me estás diciendo? ¿O es que había otro documento por algún sitio, de algún ejemplo o algo así? sí, hay un ejemplo en el área, o sea, sí, en la Vale, plataforma. vamos a ver si mientras se especifique, quiero decir, si yo aquí te hubiese puesto, pues, 1, mínima prioridad, 5, máxima prioridad, pues tú lo haces tú lo tienes que hacer como viene en el enunciado, independientemente de lo que tú hayas visto antes. No sé ahora mismo en qué documento dices que viene de otra manera, pero desde luego como había que hacerlo es como se especifica en el enunciado, ¿vale? No sé si es que tú lo has hecho justo al contrario. Pues el enunciado ese ni lo vi, la verdad. Hombre, La verdad pues cuando que estáis no. haciendo un ejercicio, debéis fijaros en el enunciado, que para Ya, eso se redacta el ejercicio de forma que tengáis la menor, vale, las menores dudas posibles. Bien, vale, vale. Sí que entonces como el ejercicio se hace directamente en Excel, pues yo no me fijé en los otros enunciados de los otros ejercicios. Pero bueno. ya. Bueno, quiero decir, ahí en el enunciado especifica, pues, qué es lo que, o sea, vosotros habéis subido, ay, espera, que no lo encuentro. Vale, pues fue fallo mío, no lo vi. Ya está. ¿Vale? Hay que fijarse bien en el enunciado de todos los ejercicios, se haga en el mismo documento o haya que hacerlo en otro, ¿vale? Vale, ¿tenéis alguna pregunta más? Yo, Piedad, Sí, la tarea que tenemos activa ahora mismo, yo sí, estoy atascada en el Cisco Packet Tracer. sí. Estoy atascada ahí en una parte que creo que lo he hecho bien, pero por lo visto no, y entonces no me deja avanzar. ¿Esto cómo lo soluciono? ¿Te pido una tutoría individual? Claro, con Vale. una tutoría individual, ¿vale? Porque, a ver, cuando te refieres en la tarea de la unidad 3, lo que hay que hacer es como un curso de Cisco Packet Tracer, ¿no? Y tú has empezado el curso y hay una parte que te has atrancado. Sí, hay como en la segunda parte, ahí estoy atascada, que creo que lo estoy haciendo bien con el cable correcto y todo, pero no me pasa adelante, entonces pues algo estaré haciendo mal.
Ya. Vale, pues sí. Vale. Pues ahora te escribo un mail. ¿Eh? Te escribo un mail para pedirte la Sí, me tutoría. manda un mensaje y ya vemos si hacemos la tutoría mañana o cuando podemos, ¿vale? Vale, vale, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? ¿Todo el mundo ha podido instalarse la aplicación Cisco Packet Tracer? Incluso los que estaban con Mac, que había una compañera que me estuvo preguntando. Sí, fui yo la que te envió el mail. No te puedo decir porque no me he puesto todavía con ellos, Vale, pero intentaré ponerme hoy. vale. No sé tampoco si hay alguno de vosotros que esté trabajando en Linux. ¿Hay alguien que su sistema operativo sea Linux? No, no, vale, bueno. Vale, pues no sé si tenéis alguna preguntita más. ¿No? Vale, pues lo que voy a hacer entonces es seguir un poco con el documento que empecé ya a repasar el otro día, ¿vale? Este de la unidad 3, en el que estamos viendo la introducción a redes. Bueno, ¿esto va lento o qué pasa? Vale. Sí, abro aquí el documento, ¿vale? Estábamos viendo que, bueno, que en las redes, ¿vale? Sí, la arquitectura de redes lo que hace es dividir en capas, ¿sí? Piedad, no se ve lo que estás compartiendo. No se ve lo que estoy compartiendo. No. Vale, perdón, porque no estoy compartiendo la pantalla. Básicamente, me he puesto a grabar, pero no estoy compartiendo. Vale, pero ahora sí. Ahora sí. Claro. Son fallos del directo, como se dice. Vale, entonces, estaba comentando que en redes, como tenemos que solventar el gran problema de comunicación entre dos aplicaciones que están en dos equipos situados en dos partes distintas del mundo, pues ese gran problema, la manera de solucionarlo es utilizando una arquitectura dividida en capas, ¿vale? Entonces, hablé de la arquitectura OSI, que dividía las redes en 7 capas, y luego pasé a ver la arquitectura TCP/IP, que divide la red en 4 capas, pero que en realidad son análogas a las capas que teníamos en el TCP/IP, en el modelo OSI, ¿vale? Entonces, estuvimos viendo la primera capa, que era la capa de acceso a la red, ¿vale? Os lo recuerdo, y que se correspondía con la capa física y de enlace del modelo OSI. Aquí, concepto importante era la dirección MAC, que identificaba cada una de las tarjetas, ¿vale? Y esa dirección MAC iba a tener este formato formado por 16 números hexadecimales. 1, 2, 3, 4, 11, 12, perdón, 12 números hexadecimales, ¿vale? Esta dirección MAC me servía para identificar dos equipos dentro de la misma red, con lo cual, cuando el equipo emisor y el receptor están en la misma red, pues yo en la dirección, ¿vale? En la información de control que yo añado para enviar el mensaje, se mete la dirección MAC del emisor y la dirección del emisor, que es el source, el fuente, y la dirección MAC del receptor, que es el destinatario. Cuando yo tengo que enviar un mensaje a un equipo que no está dentro de la misma red del emisor, la dirección MAC del destinatario no la conozco, ¿vale? Con lo cual, aquí hay que poner la dirección MAC del router, ¿vale? Porque el router va a ser el dispositivo que me dé salida a mi red hacia las redes de fuera, ¿de acuerdo? Vale, pero claro, la capa esta de acceso a la red a mí me soluciona el problema de comunicación entre dos equipos que están en la misma red. Pero eso no es mi problema es mucho más grande, ¿vale? Por eso me tengo que ir al nivel de red, en el que me permite solucionar los problemas de comunicación entre dos equipos que están yo le diré, en distintas redes, ¿vale? Entonces, hablamos del direccionamiento, del enrutamiento, de la control de la congestión, ¿vale? De los routers que utilizan algoritmos de enrutamiento para saber cuál es el camino
más rápido para llegar desde un sitio hasta otro, ¿vale? Os dije también que toda la información que se quiere mandar desde el emisor al receptor se divide en trocitos y esos trocitos se van metiendo a la red. Cada uno puede seguir un camino distinto desde el origen hasta el destino, ¿bien? Y que, claro, que luego es muy importante que en el destino se haga una recopilación de todos esos paquetes para saber si han llegado todos, para colocarlos en orden, para detectar si alguno se ha perdido, si alguno ha llegado con errores, etcétera. Pero todo eso no se controla en la capa en la que estamos, ¿vale? Eso no se controla en el nivel de red, sino que se controla en el nivel superior, ¿vale? Que es la capa de transporte, ¿vale? Todo esto lo vimos ya el otro día, de hecho creo que me quedé por aquí, y pasaríamos al nivel de transporte, ¿vale? El nivel de transporte va yo lo diré. El nivel de transporte va a utilizar dos protocolos que son completamente distintos, ¿vale? En esta capa resolvemos los problemas de comunicación de dos aplicaciones que están en dos equipos distintos, situados en dos partes distintas del mundo y utiliza dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP es un protocolo orientado a la conexión y fiable. Este protocolo es un poquito lento, pero es que esto no sé si lo he explicado ya. ¿Lo he explicado ya? No me acuerdo. Vale, este protocolo es un poquito lento, si no lo repaso. Es un poquito lento porque se encarga de solucionar todos los problemas de comunicación que puede haber en el nivel inferior, ¿vale? En la capa de Internet, ¿vale? Es decir, el protocolo TCP primero establece una conexión entre el emisor y el receptor. Luego manda la información con acuse de recibo, es decir, cada paquete que viaja, el receptor tiene que mandar un acuse de recibo, con lo cual este protocolo es capaz de saber cuántos paquetes ha recibido, cada paquete llevará un numerito, es capaz de reordenar los paquetes y si hay alguno que no ha llegado, volver a solicitarlo, ¿vale? Y por otro lado está la comunicación con el protocolo UDP. El protocolo UDP no va orientado a la conexión y no es fiable. Es decir, simplemente se encarga del emisor de ir enviando paquetes, ¿vale? Pero no sabe ni si llegan sin error, ni si llegan todos, ni en qué orden llegan, ¿vale? Y entonces, claro, pues eso que vosotros diréis, pues es preferible el protocolo TCP, ¿no? Porque es más seguro. Bueno, no siempre, según, ¿vale? El protocolo UDP es aconsejable cuando lo que nos interesa sobre todo es la velocidad, ¿vale? Todas aquellas aplicaciones que necesiten una comunicación en tiempo real van a utilizar el protocolo UDP. Y vosotros diréis, ¿quién va a solucionar el problema este de que haya fallos, de que me falte un paquete o tal? Vale, pues la misma comunicación en tiempo real va a ser capaz de solucionar este problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces es más importante la velocidad. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, en las videoconferencias, ¿vale? Yo estoy transmitiendo en directo, ¿vale? Pues es más importante la velocidad que llegue exactamente todo. Si vosotros perdéis una letra en mi comunicación o una palabra, probablemente seáis capaces de deducirla por el resto de palabras que os llegan en el mensaje, ¿vale? Y os es mucho más cómodo que os llegue en tiempo real mi videoconferencia que no que vaya con un retardo, ¿sí? Porque si no sería muy difícil la comunicación, el que vosotros interactuaseis conmigo sería muy complicado, ¿vale? Entonces, los problemas del UDP se solucionan en las aplicaciones mismas, ¿vale? En el uso mismo de la aplicación en el siguiente nivel, que es el nivel de aplicación, es donde se solucionarían los problemas estos de que se pierda algún paquete o de que haya algún error, ¿vale? Mientras que en el TCP se va a utilizar cuando la aplicación sí que necesita mucha fiabilidad, ¿vale? Por ejemplo, el envío de un correo electrónico, la realización de un FTP para enviar un fichero de un sitio a otro. Bien, en ese caso sí que se utilizaría el protocolo TCP, ¿sí? Esto, si yo lo comparo con la vida real, bueno, pues el TCP sería un envío de un paquete, ¿vale? Con un acuse de recibo o de una
carta en la que a mí cuando la recibo me hacen firmar, ¿vale? Es una comunicación segura. Yo estoy segura de que el destinatario ha recibido lo que yo he mandado, mientras que el UDP sería un envío de información en el que no hay un acuse de recibo, con lo cual yo lo mando y habrá llegado o no habrá llegado, ¿vale? Que no tienen por qué perderse las cosas, ¿vale? Pero no hay tanto control como en el TCP, ¿de acuerdo? Vale. Para identificar la comunicación, entre las distintas aplicaciones en esta capa, en la TCP, se va a utilizar lo que se conoce como puertos, ¿vale? Y claro, puertos, pues es una palabra polisémica, como os podéis imaginar. No estamos hablando de un puerto de barcos, evidentemente que está fuera de lugar, pero tampoco es el puerto que hemos visto también en esta asignatura y que sería el conector externo de una caja, ¿vale? Yo aquí en mi asignatura ya os he hablado de puerto, ¿vale? Y es el conector al que yo conecto los periféricos en la caja de un ordenador, ¿vale? Aquí estamos hablando de otro significado para la palabra puerto y puerto en este contexto es un numerito que está asociado a cada una de las aplicaciones que podemos utilizar en el nivel de aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso, mirad, en la capa de acceso a la red que vimos, la información de control que se añade sería la dirección MAC del destinatario y del origen, ¿vale? En la capa de Internet, la información de control que se añade en esa capa es la dirección IP del destinatario y la dirección IP del origen. Y aquí en este caso ya pueden ser direcciones IP que estén en redes distintas, ¿vale? Y en la capa de transporte, la información de control que se añade, ¿vale? Sería el puerto de la aplicación que está enviando información en un ordenador y el puerto de la aplicación que va a recibir la información en el ordenador destino, ¿vale? Entonces, hemos dicho, cada aplicación va a tener un numerito asociado, ¿sí? Y ese numerito es el que se va a añadir como información de control cuando yo realizo la comunicación. Bien, bueno, los numeritos así más conocidos, bueno, o sea, las aplicaciones que más se utilizan tienen ya asignado un puerto por defecto, un numerito por defecto, bien, y bueno, todas las aplicaciones tienen un numerito, lo que pasa que las que más utilizamos, pues quizás finalmente memorizamos ese numerito, ¿vale? Ese numerito es el numerito que se asocia por defecto, pero que también se puede cambiar, ¿vale? Porque de hecho podéis encontraros dos aplicaciones que a lo mejor, como cada vez sacan más aplicaciones, pues podéis encontraros dos aplicaciones que utilizan el mismo número. Bueno, pues evidentemente para que no os choque, habría que cambiarle el número del puerto a una de ellas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis que para el FTP se utiliza el 20 o el 21, para el HTTP, ¿vale? Muy conocido, el puerto 80, ¿vale? Bueno, y luego pasaríamos al nivel de aplicación, que serían los programas en sí que utilizamos para comunicar un ordenador origen con el ordenador destino, ¿vale? Muchos de ellos funcionan en su versión cliente y servidor, es decir, yo utilizo el cliente de correo electrónico para enviar un mensaje a otro equipo, ¿vale? O utilizo, bueno, pues por ejemplo el navegador web para acceder a un servidor web. Bien, bueno, pues aquí hemos puesto el listado de aplicaciones, bueno, algunas de ellas, las más utilizadas. Cada una de estas aplicaciones se utiliza un protocolo, va regida por un conjunto de normas que define cómo funciona esa aplicación. Ya dije el otro día, un protocolo no es más que un conjunto de normas que define cómo funciona algo, ¿vale? Bueno, pues en las distintas capas vamos a tener protocolos que dicen cómo funciona esa capa, ¿vale? Ya hemos visto en el nivel de transporte tenemos el protocolo TCP y el protocolo UDP, ¿vale? Pues aquí en la capa de aplicación, para cada una de las aplicaciones que podemos utilizar va a existir un protocolo que especifica cómo utilizarla, ¿vale? Entonces, las aplicaciones más utilizadas, voy a hacer un repaso a ellas que no sé si os suenan o no os suenan, ¿vale? Tendríamos el protocolo FTP,
¿vale? Que vienen las siglas, sabéis que en informática nos gusta mucho hablar por siglas, FTP que vendría de File Transfer Protocol, ¿vale? Protocolo para transferencia de ficheros. Se utilizan estas aplicaciones cuando yo quiero mandar un fichero desde un equipo, desde un ordenador a otro, ¿vale? Por ejemplo, si quiero subir un sitio web, todo un sitio web, puedo utilizar el FTP para subirme todo mi sitio web que yo he diseñado en mi ordenador cliente. Una vez que lo tenga terminado, lo quiero subir todo el sitio web al servidor, ¿vale? Pues utilizaré el FTP para subirme todos los ficheros que yo tengo en local al servidor, ¿vale? Luego tenemos el DNS, que viene de servicio de nombres de dominio, ¿vale? Y se utiliza para traducir, como si dijésemos, direcciones IPs en nombres de dominio, ¿vale? Sabéis que a las personas les cuesta menos trabajo memorizar un número que un nombre, entonces, bueno, pues por eso se inventaron el traductor, el DNS, que lo que hace es traducirme los nombres de dominio en direcciones IP, ¿vale? Cuando yo abro un navegador web, arriba lo que pongo es un nombre, no estoy acostumbrada a poner una dirección IP aquí en la barra de búsqueda del navegador. Normalmente suelo poner un nombre, ¿vale? www.google.es, ¿vale? Es el nombre de dominio al que yo quiero acceder, ¿vale? Que es google.es, en vez de poner la dirección IP de Google. ¿Por qué hago esto así? Pues porque para mí es mucho más fácil memorizar google.es que una dirección IP, ¿vale? Pero realmente donde yo accedo es a una dirección IP, a la dirección IP del servidor donde se encuentra Google, ¿vale? Entonces, vosotros diréis, pero yo aquí estoy escribiendo un nombre y luego me accede una IP, ¿cómo es eso? Bueno, pues porque esta aplicación, el DNS, ¿vale? Va a asociar nombres a direcciones IPs. Entonces, cuando yo pongo en el navegador una dirección IP, realmente se está haciendo una consulta al DNS para que me diga cuál es la dirección IP asociada al nombre que yo estoy intentando acceder, y el DNS me devuelve esa IP y realmente el navegador a lo que accede es a una IP, aunque yo no me entere de todo eso que está pasando internamente, ¿vale? Luego tenemos el SMTP, ¿vale? Este protocolo, con este nombre tan bonito, ¿vale? Viene de Simple Mail Transfer Protocol, ¿vale? Es el protocolo para la transferencia de correo. Bien, pues esto se utiliza cada vez que yo envío un correo, el protocolo que se utiliza para enviar el correo desde el equipo que lo envía, ¿vale? Al proveedor de Internet del equipo que lo recibe, ¿vale? Es el protocolo SMTP. Es decir, yo mando un correo desde mi dirección de correo, vamos a suponer que mi dirección de correo es piedad.fernandez@gmail.com, ¿vale? Mi proveedor de correo es Gmail. Y yo mando un correo a antonio.fernandez@hotmail.com, ¿vale? Hotmail es el proveedor de correo del destinatario, ¿sí? Vale, pues el protocolo SMTP se encarga de coger el mensaje desde el equipo cliente, desde el equipo desde el que yo envío el correo, y lo manda inicialmente a mi proveedor de correo, lo manda a Gmail, y de Gmail pegará varios saltos hasta llegar a Hotmail, ¿vale? Que es el proveedor de correo del destinatario, ¿sí? Cuando llega al servidor de correo del destinatario, al proveedor de correo del destinatario, se coloca en su buzón, ¿bien? Porque la conexión vía correo electrónico no es una conexión directa, es decir, yo envío un mensaje, pero el destinatario no tiene por qué verlo en el momento en el que yo lo envío, ¿vale? Lo puede abrir cuando él quiera. ¿Por qué? Porque eso se coloca como en un buzón, ¿sí? Vale, pues el protocolo POP sería el otro protocolo asociado al correo por el cual el destinatario abre su mensaje del correo que está almacenado en el buzón, ¿vale? En el buzón del servidor de correo suyo, ¿vale? En este caso, en el servidor de Hotmail es donde el destinatario
tiene los correos que haya recibido, ¿vale? Para recibir correos está el protocolo POP, está el protocolo IMAP, ¿vale? Cualquiera de los dos es válido para, funcionan de forma distinta, cualquiera de los dos es válido para recibir correos. Luego tenemos el protocolo SNMP, ¿vale? Que es el protocolo para la administración de redes y que nos va a permitir monitorizar y controlar los dispositivos de red. Y por último, bueno, pues el más conocido que es el HTTP, ¿vale? Que es el protocolo de transferencia de hipertexto, ¿vale? Que es el que se utiliza para acceder a las páginas web, ¿vale? Vosotros precisamente en este ciclo vais a aprender a diseñar páginas web y, bueno, ya habéis visto, ¿no? En la asignatura de marcas que realmente lo que se ve no es lo que vosotros escribís, ¿vale? No es lo que hay por debajo. Lo que hay por debajo es un código, ¿vale? Escrito en hipertexto y luego lo que es el navegador es el que transforma ese código en la página visible y bonita que vosotros estáis viendo, ¿vale? Bueno, pues aquí existen también una serie de normas que determinan cómo funciona la transferencia de ese texto, de esa página web, desde el servidor web hasta vuestro cliente, ¿vale? Vuestro cliente hace la reclamación de esa información y al servidor, el servidor busca esa página web y transfiere el hipertexto y vuestro cliente visualiza ese hipertexto en pantalla, ¿vale? Bueno, existe una mejora o una versión segura de este protocolo que sería el HTTPS, ¿vale? En el protocolo HTTP el hipertexto viaja en abierto, ¿vale? Con lo cual cualquier interferencia pues podría tener acceso al contenido de vuestra web, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay páginas web que son muy delicadas en las que se introduce información que no es aconsejable que quede al descubierto si la comunicación es interceptada y por eso se utiliza el protocolo HTTPS, que no es más que que añade una capa de seguridad al HTTP, ¿vale? En este caso la información no viaja en abierto, sino que va cifrada. Si por cualquier motivo se interceptase la comunicación, no serían capaces de entender la información que está viajando del servidor al cliente o del cliente al servidor, ¿vale? Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta de esto que he explicado. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, pasaría a las topologías de red, ¿vale? Una topología no es más que la disposición de los distintos elementos de la red, ¿vale? En la red que yo voy a formar. Sí, nosotros es verdad que estamos muy acostumbrados, o lo más normal, es que utilicemos un tipo de topología que es la topología en estrella, en la que tenemos un componente central, ¿vale? Y luego el resto de dispositivos que se quieren conectar a la red. Y toda comunicación de esos dispositivos pasa por el dispositivo central. Pero eso es porque, bueno, nosotros utilizamos un tipo de cable normalmente en las redes pequeñitas, en las que tenemos en casa, en las empresas, en el instituto, ¿vale? El tipo de cable que se utiliza es el cable, el par trenzado y entonces esa es la disposición más frecuente y más cómoda, ¿vale? Pero, bueno, existen otro tipo de topología, otra manera de colocar los dispositivos en las comunicaciones, ¿vale? En nuestra red. Entonces, vamos a ver algunas de ellas, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, la topología bus o la topología anillo. En esta topología, y esta yo, por ejemplo, la he utilizado, pues, bueno, pues aquí me pone, por ejemplo, esta no. Yo esta topología de bus la he utilizado hace muchísimos años. Cuando yo empecé a dar clase, utilizábamos cable coaxial para comunicar los ordenadores en vez de el par trenzado, que es lo que se utiliza hoy en día. El cable coaxial es similar al cable de antena de la televisión, ¿vale? Un cable ahí bastante gordo, muy apantallado,
¿vale? Y entonces, evidentemente, para poder hacer la conexión, cada equipo tenía una tarjeta de red para cable coaxial, ¿vale? En cada tarjeta de red se colocaba como una T, ¿vale? Y entonces yo el cable lo iba conectando de un equipo al equipo siguiente y de este equipo al equipo siguiente y de este equipo al equipo siguiente y de este equipo al equipo siguiente, ¿vale? Era como una conexión en línea, ¿vale? Yo iba conectando de un equipo a otro directamente, ¿vale? Y en los dos extremos del cable yo colocaba, bueno, un conector que era el terminador de la red, ¿vale? Es decir, que la red estaba con un terminador por un lado y un terminador por otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto era una manera de conectar los ordenadores, pero a mí personalmente me ocasionaba muchos más problemas que ahora, ¿vale? ¿Qué problemas podía tener este tipo de topología? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Bueno, pues que si se rompía el cable, uno de los cables, la conexión de la red, o sea, la red se iba abajo, ¿vale? Si a mí se me rompía el cable que iba de este equipo a este, la red dejaba de funcionar. Y diréis, bueno, pero ¿y qué más da si este y este sí que están conectados? Ya, pero se rompía la conexión porque no había terminador, ¿vale? En el momento que fallaba algo, caía toda la red. Para detectar los errores, pues teníamos que ir dividiendo la red como en partes, ¿no? Porque de repente fallaba la red y no sabíamos dónde estaba el problema. Entonces había que quitar el terminador de un sitio e ir colocándolo en distintos sitios para ver si donde yo colocaba el terminador, yo acotaba la red, ¿no? Los equipos funcionaban, es que ahí no estaba el problema. Colocaba el terminador en el siguiente. Si el error si seguía funcionando bien, aquí tampoco estaba el problema. Y así hasta que yo localizaba dónde estaba el error. Pero claro, era una lata que al estropearse algo ya fallase completamente toda la red, ¿vale? Luego tenemos otra topología que es similar a esta, que sería la topología en anillo, en la que igualmente un equipo va conectado al otro, ¿vale? Nada más que en este caso no hay terminadores porque el último equipo conecta con el primero, ¿vale? Sería como una topología de estas de bus en la que el último equipo, en vez de ponerle un terminador por uno de los lados, comunica con el primero, ¿vale? Entonces sería una topología en anillo. Esta topología se utiliza en las redes de fibra óptica, ¿vale? Pero tenemos el mismo problema, ¿vale? Aquí si se rompe uno de los cables, la comunicación falla, ¿vale? En este caso, la comunicación podía ir en los dos sentidos, ¿vale? El equipo que quiere enviar información, a ver, en esta de aquí, cuando este equipo quiere enviar a este, evidentemente no hay más tutía, tiene que enviar desde aquí hasta aquí, ¿vale? Pero en esta de aquí, cuando este equipo quiere enviar a este, puede mandar por los dos lados, hacia acá y hacia acá. De hecho, lo manda a la misma vez, hacia los dos lados, por si no llega por uno, a ver si llega por el otro, ¿de acuerdo? Pero lo mismo, tenemos el mismo problema que antes. Si hay un fallo en uno de los cables, la red cae completamente, ¿vale? Entonces, se ideó otro tipo de topología en la que empieza a haber un elemento que se conoce como dispositivo central, ¿vale? En vez de tener los equipos conectados uno con otro, todos los equipos van conectados al dispositivo central que se conoce como switch, ¿vale? Yo aquí en las aulas, pues como tenemos aproximadamente 24 ordenadores, pues tenemos un switch de 24 puertos, ¿vale? En el que vamos a conectar cada uno de los equipos del aula. Bueno, aquí evidentemente tengo problema gordo si se me rompe el switch. Evidentemente, si se me rompe el switch, pues la red no funciona, ¿vale? Pero aquí ya no tengo problema si se estropea uno de los cables. Si se estropea uno de los cables, el equipo que deja de funcionar es el equipo que está utilizando ese cable, pero el resto de equipos funcionan perfectamente, ¿vale? Con lo cual es más fácil aislar el problema, ¿vale? Cuando tengo un problema, pues no hay más tutía. O es el cable, o es la tarjeta de red del equipo, o es la roseta, ¿vale? Es decir, que está como muy localizado el problema de nuestra red, ¿vale? Es más fácil de solventarlo, ¿sí?
Vale, hay veces que, bueno, a ver, el switch, que es el dispositivo central que estamos utilizando hoy en día, ¿vale? Y que ha venido a sustituir al hub, que no sé si a algunos os sonará ese nombre. El hub era el dispositivo que había antes del switch, ¿vale? El switch es una mejora del hub y hoy en día nadie se pone un hub. Ahora todo el mundo se pone un switch, ¿vale? Porque el switch es como si dijésemos la mejora del hub. Es el mismo dispositivo, pero más inteligente. Es capaz de memorizar envío de mensajes, ¿vale? Es capaz de memorizar dónde se encuentra cada uno de los equipos y entonces hace un envío de información más eficiente que el hub, ¿vale? Pero bueno, eso creo que viene más adelante en el tema. Bien, hay veces que la topología esta de estrellas se queda corta, ¿vale? Si la red es más grande, se puede crear una topología de estrella extendida o de árbol, también conocida como árbol, ¿vale? Imaginaros, aquí en el aula del instituto yo tengo una topología de estrella, ¿vale? Tengo mi switch y todos los equipos del aula conectados al switch, que es el dispositivo central. Pero luego en el aula de al lado me pasa lo mismo, también tengo un switch y todos los equipos de la otra aula conectados al switch de la otra aula, ¿vale? Pero a mí me interesa conectar este switch, ¿vale? Con el switch del departamento y el switch de la otra aula con el switch del departamento, ¿vale? Entonces, tengo como cada aula conectada a un switch, pero a su vez están esos switches conectados con el switch del departamento, creando así como una estructura de estrella extendida o de árbol, ¿vale? En el que nuestras estrellas se están conectando entre sí, ¿vale? Vale, pues aquí tenéis otra manera de representarlo, ¿vale? Estamos viendo, pues eso, como una topología jerárquica, ¿vale? Con un aula, ¿vale? Con un switch y sus ordenadores, otro aula con otro switch y sus ordenadores, y a su vez los dos switches los voy a conectar a otro switch, ¿vale? Para poder conectar los dispositivos de las dos aulas, ¿bien? Vale. Vale, luego tenemos otro tipo de topología, ¿vale? Que sería en modo ad hoc. Esta es sobre todo en la que se utiliza pues, para los dispositivos inalámbricos, ¿vale? Los dispositivos inalámbricos vamos a tener un punto de acceso que permite la conexión, ¿vale? De los dispositivos inalámbricos a ese punto de acceso que va conectado al router y que permite entonces la salida a Internet, ¿vale? El router es el dispositivo dentro de la red que me permite la salida a Internet, mientras que el switch es el dispositivo dentro de la red que me permite conectar a los equipos de mi misma red, ¿vale? Usando la topología de estrella, ¿vale? Vale, pues con respecto a los componentes de la red informática, ¿qué necesito yo para poder montar una red? Bueno, pues lo que necesito es el cableado de red, ¿vale? Tengo que decidir qué tipo de cable voy a utilizar para montar mi red, ¿vale? No solo el cable, qué tipo de conector utiliza cada uno de los cables. Necesito también, evidentemente, las tarjetas de red, ¿vale? Si cada tipo de cable tiene una tarjeta de red específica. Es decir, si yo voy a utilizar el cable coaxial, necesito una tarjeta de red para cable coaxial. Si voy a utilizar un cable de red de RJ45, necesito una tarjeta de red para RJ45, ¿vale? Lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, el cable coaxial, ¿vale? Tiene este aspecto, ¿vale? Es muy similar al del cable de antena de la televisión, ¿vale? ¿Vale? No sé si se ve bien. ¿Vale? Va apantallado para que no haya interferencia. Es un cable muy rígido, grueso, ¿vale? Y vamos a ver que existen tarjetas de red de cable coaxial, ¿vale? Las tarjetas de red de cable coaxial sería, bueno, esta tiene las dos, ¿vale? ¿Veis? Es una tarjeta de red doble que lleva para el cable coaxial o para el RJ45, ¿sí?
voy a mostraros un cable RJ45, también conocido como cable Ethernet, ¿vale? Sería, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Ese sería un cable de red RJ45. Entonces, por un lado necesitamos el cable, por otro lado necesitamos los conectores, porque evidentemente a este cable hay que ponerle ahí un conector, ¿vale? El conector que se le coloca sería el conector RJ45, ¿vale? Que es este de aquí, ¿lo veis? ¿Vale? Todos los cablecitos esos que habéis visto que salen del cable gris, ¿vale? Se insertarían dentro del conector, ¿vale? Y el conector sería el que iría a la tarjeta de red, en este caso a ese conector, al conector RJ45, ¿vale? Por otro lado tenemos los cables de fibra óptica. Vale, el cable de fibra óptica es mucho más finito, ¿vale? Tiene este terminador, ¿vale? Este conector y evidentemente pues esto no se puede meter en una tarjeta de red para cable coaxial o para RJ45. Necesitaríamos nuestra tarjeta de red, perdón, para fibra óptica, ¿vale? A ver si... Porque es que a veces te dicen que es para fibra óptica y como veis el conector, pues como que no. Imágenes. Vale, quizás sea esto. Pues no. No. Ah, pues. O sí. Sí es este. Sí es este. ¿Vale? Que el conector es distinto, ¿vale? Es más pequeñito, ¿de acuerdo? Vale. Por otro lado, necesitamos el switch, que hemos dicho que es el dispositivo central al que van a ir conectados todos los equipos, ¿vale? Por otro lado, a ver, cuando yo mi red es pequeñita y todos los ordenadores los tengo cerca del dispositivo central, pues los puedo conectar directamente al switch y ya está. Pero si la red es grande, como me ocurre aquí en el aula, y los ordenadores no los tengo cerca del dispositivo central, el dispositivo central, el switch, lo tengo en una punta de la clase y los ordenadores los tengo distribuidos por toda el aula, ¿vale? Pues entonces necesito un armario de conexiones, ¿vale? Y dentro de ese armario de conexiones es donde yo voy a meter el patch panel y el switch, ¿vale? Bueno, y el router también. El patch panel es el que va a ser el panel de conexión que sirve donde voy a tener los terminadores, ¿vale? Y me permite organizar todo el cableado dentro del armario y luego el router, que también estará dentro de ese armario, va a ser el que me va a permitir acceder a otras redes, ¿vale? No solo a la red dentro de mi aula, sino salir a Internet, ¿vale? Entonces, el switch también estará conectado al router para dar acceso a todos los equipos que están conectados al switch para que tengan acceso a Internet, ¿vale? Bueno, si hablamos de redes inalámbricas, pues también necesitaré los puntos de acceso, ¿vale? Que me permiten la interconexión de los dispositivos inalámbricos entre sí, ¿vale? Tendremos los cortafuegos. El cortafuegos suele venir incluido en el router, ¿vale? Y lo que permiten es que yo pueda bloquear una serie de puertos, ¿vale? Es decir, que pueda bloquear la salida de los equipos de mi aula a determinados sitios de Internet, ¿vale? O al uso de determinadas aplicaciones, ¿sí? Sería como un mecanismo de seguridad que yo daría a la red dentro de mi aula, ¿vale? Utilizando el cortafuegos, yo puedo cerrar algunos puertos para que los equipos no puedan comunicarse utilizando esos puertos, ¿sí? Y luego, bueno, pues en las redes puedo tener servidores. Yo en las redes puedo tener
una red de ordenadores puede ser de equipos con las mismas características, sería una red de igual a igual, ¿vale? En la que no hay un ordenador más potente que otro, ¿vale? Y por otro lado puedo tener redes de otro tipo que son redes cliente-servidor, ¿vale? En la que tengo un ordenador más potente que va a ofrecer una serie de servicios al resto de ordenadores de la red y entonces ese ordenador se le llama servidor y el resto de ordenadores se le llama clientes, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, en el aula, todos los ordenadores tienen las mismas características, tanto los de los alumnos como el del ordenador del profesor, ¿vale? Con lo cual, esta red de aquí, aunque yo tenga un ordenador que sea el ordenador del profesor, donde yo coloco, donde los profesores vamos colocando las cosas, ¿vale? Realmente lo que tengo aquí en el aula es una red de igual a igual, ¿vale? Porque sí, en mi ordenador hay más cosas, pero mi ordenador no es más potente que los demás, ni tiene más disco duro, ni va más rápido, ni tiene más memoria RAM, ni nada de nada, ¿vale? Entonces, en este aula, ¿vale? Bueno, y en las demás, aquí en el instituto tenemos los ordenadores configurados, las redes son de igual a igual, no tenemos una red cliente-servidor, ¿vale? Luego, bueno, pues tenemos la clasificación de los medios de transmisión, ¿vale? Que pueden ser guiados cuando son cables y no guiados cuando se transmite la información a través de ondas, ¿vale? Sería la comunicación inalámbrica. Sí, dentro de los medios guiados, pues ya he dicho, existen varios tipos de cable, ¿vale? Cada uno con unas características. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, yo os he ido recogiendo os he buscado 2 fotos, ¿vale? Pero bueno, los 3 más utilizados sería el más utilizado hoy en día, podríamos decir, para las redes locales sería el par trenzado, ¿vale? El cable conocido también como Ethernet o RJ45, ¿vale? Que está formado, como hemos dicho, por 8 cablecitos, ¿vale? Que van enrollados entre sí, ¿vale? Lo veis, tenemos aquí el verde que va enrollado con el blanco verde, el naranja enrollado con el blanco naranja, el marrón con el blanco marrón y el azul con el blanco azul, ¿vale? Van enrollados para evitar las interferencias. Si os dais cuenta, este tipo de cable lleva, bueno, este cable existe en varias modalidades, este va apantallado, lleva aquí una capa protectora aislante, ¿vale? También para evitar que se produzcan interferencias y a este cable se le coloca un conector RJ45 en los 2 extremos para conectar el ordenador al switch o el ordenador al router, ¿vale? La manera de colocar estos cablecitos, meterlos dentro del conector, ¿vale? Van a seguir un orden determinado según un estándar, ¿vale? Y colocaré los cables en el mismo orden en un extremo y en el otro, dependiendo de si quiero crear un cable recto o un cable cruzado, ¿vale? Si quiero crear un cable recto, colocaré los cablecitos distribuidos exactamente en el mismo orden, tanto en un extremo como en el otro, para insertarlos dentro del conector. Bueno, esta información parece que no viene aquí, la estoy dando yo de más. Y en el otro extremo exactamente el mismo orden, ¿vale? El orden de los cables, existe un estándar, ¿vale? Que determina en qué orden tienen que ir esos cables. El cable cruzado se utiliza para conectar dispositivos distintos dentro de la misma red. Por ejemplo, para conectar un ordenador a un switch, utilizo un cable recto, ¿vale? Es decir, que en los 2 extremos tiene un conector y los cables van colocados exactamente en el mismo orden en un lado y en el otro. Y yo puedo utilizar un cable de estos, que no es lo más habitual, para conectar 2 equipos iguales, es decir, 2 ordenadores o 2 switches, ¿vale? Y en ese caso necesito un cable cruzado. El cable cruzado se genera colocando los cablecitos en un orden determinado en un extremo y en el otro extremo llevarán algunos cruces, ¿vale? Habrá algunos cambios. Existen 2 estándares, el A y el B. Bueno, pues el cable recto es cuando en los 2 extremos coloco A y A o B y B, perdón, y el cable cruzado es cuando en un extremo coloco A y en el otro extremo coloco B. El estándar A y B determina el orden en el que se colocan los cablecitos, ¿vale? Bueno, pues ya suena el timbre, con esto acabo mi explicación de hoy.
No sé si tenéis alguna pregunta. Ya no os he dejado tiempo para preguntar. Me he enrollado como una persiana. ¿Vale? Bueno, pues dejo de compartir y paro la grabación.